Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Señor resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este lunes de la segunda semana de Pascua, con gozo comenzamos esta Eucaristía y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por los cumpleaños de Daniel Bayate y el padre Carlos Joel Borgos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia de pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya.
El que vive en el cielo sonríe desde lo alto. El Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la segunda semana de Pascua y las lecturas de hoy nos invitan a ir entrando en el misterio del Espíritu que el Señor enviará a la iglesia en Pentecostés. Es decir, terminamos la octava de Pascua y comenzamos este itinerario ya enfocados no en las apariciones de Jesús, del Jesús físico, del Jesús resucitado con sus apóstoles, con sus amigos y discípulos, sino mirando a aquel que será el protagonista de toda la obra evangelizadora de la iglesia, del gran desconocido, como se le dice también en teología, que es el Espíritu Santo, que a pesar de ser el que va realizando todas las maravillas de Dios posibles desde la creación hasta hoy, no lo mencionamos apenas, y después ha sido en el siglo XX cuando se ha, vamos a usar una palabra que podamos entender un poquitico, redescubierto esta influencia, esta presencia y esta misión evangelizadora que realiza el Espíritu Santo en la iglesia. Y lo hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual el Espíritu obra y es el que va conduciendo a los apóstoles a la iglesia. Está este dúo de Pedro y Juan. Por ahora es Pedro y Juan, después se convertirá en Pedro y Pablo. Pedro y Juan, aquí Pablo no ha aparecido todavía en escena, Saulo de Tarso no ha aparecido en escena todavía, está al llegar en estos días. Está Pedro y Juan evangelizando, son compañeros de camino, están caminando y haciendo lo que Dios, el Señor Jesús y el Espíritu les va poniendo en su corazón. Y están, digamos, orando, pidiendo que la iglesia, esta iglesia de la que ellos son parte fundamental, pueda ejercer su misión evangelizadora sin cortapisas, sin contratiempos, al menos sin persecución.
Y entonces hace una larga oración, la oración más larga que hay en el Nuevo Testamento, que tiene que ver, está atada con el Antiguo Testamento. Es una oración con tintes, pudiéramos decir, veterotestamentarios, porque tienen esa forma, esa unidad de la que procede, de las oraciones que proceden del Antiguo Testamento. Primero, reconocimiento de Dios como creador. Segundo, esta realización de la obra maravillosa de Dios. Y luego la petición. Entonces hacen esta oración: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David. Y comienzan a desglosarlo, pero en el centro, en el núcleo, está la confianza que tienen Pedro y Juan de que el Espíritu Santo no les va a fallar, que el Espíritu va a caminar con ellos, que ellos sin el Espíritu, sin la fuerza de Dios, sin la fuerza que viene de lo alto, no pueden hacer nada. Y aquí empatamos entonces el texto de los Hechos con el Evangelio de Juan 3. Aparece Juan en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, hablándonos de esta conversación tan rica teológicamente hablando, tan amistosa, tan fraternal, tan sincera de Jesús con Nicodemo. Además es el mismo Juan que aparece con Pedro evangelizando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta conversación de Jesús con Nicodemo es la conversación de Jesús conmigo y contigo, que estás ahora en tu casa, en tu trabajo, en tu computadora o frente al televisor siguiendo la misa. Hay que nacer de nuevo. No podemos quedarnos, conformarnos con los mínimos de la fe. ¿Y cuáles son los mínimos de la fe? ¿Cuáles eran los mínimos de la fe para Nico? Los mínimos de la fe para Nicodemo eran el ser un buen fariseo, un buen hombre que no le hacía daño a nadie. ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Yo no le hago daño a nadie. Incluso gente que viene a la confesión que ahora están extrañando porque no pueden hacerla. No hay confesión por internet, no hay confesión por teléfono. No hay nada de eso, no hay ningún sacramento que se realice de manera mediática. Ni siquiera la misa por televisión usted está participando del sacramento de la Eucaristía. Usted está siguiendo la misa por televisión y trata de alimentar esa fe con la palabra de Dios y hace comunión espiritual. Pero nos estamos privando literalmente del beneficio de la Eucaristía y de recibir su cuerpo y su sangre. También el Señor nos invita hoy a nosotros a que reconozcamos que esos mínimos de la fe nos dan lo mínimo necesario para vivir la fe. No nos da todo lo que necesitamos para ahondar en el misterio de Dios. Entonces, como decía ayer en la homilía, y lo reitero, hay que buscar a Dios, buscarlo en la oración personal. Y la oración personal no la puede hacer nadie por ti. Es simple. Tienes que ponerte en un rincón, abrir la palabra de Dios, buscar un texto que te apasione, el que más te guste, y entonces preguntarle a Jesús a través del Espíritu: ¿qué quieres de mí? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Ya sabemos que no es como Nicodemo le preguntó a Jesús, que hay que volver al vientre de la madre para nacer. No, es de arriba, de lo alto. Y arriba de lo alto significa toda esa gracia que el Señor tiene preparada para nosotros, para llenarnos de su fuerza, y que nuestra oración sea cada vez menos narcisista, que nuestra oración sea cada vez menos egoísta y que nuestra oración sea cada vez más intensa y centrada en Cristo. Una oración centrada en Cristo significa que yo debo ser capaz de dar el paso de confiar en la oración, de confiar más en Cristo, en el poder de su Espíritu, que en mis propias fuerzas. Una oración menos narcisista es aquella que se descentra de mí mismo, porque cuántas veces no estamos nosotros centrados en el yo, me, mí, conmigo. Yo, lo que necesito yo, lo que hace falta que me den, lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy pidiendo para mí. Entonces, cuando sale de ese entorno egoísta, mi oración se va haciendo no solamente más universal, sino más de Dios, más espiritual. Es una oración que nace de arriba. Entonces, si yo quiero nacer de arriba del Espíritu, tengo que ser capaz de
dejar que también mi oración nazca de arriba. Aprender a adorar, aprender a reconocer la magnificencia, la grandeza de Dios en cada uno de mis minutos, de mis días, de mi existencia. A reconocer que esa grandeza de Dios en mí se realiza en las pequeñas cosas que hay en mí. Entonces mi oración se abre, rompe el frasco y se unge los pies del Señor pidiéndole clemencia, primero por mis pecados. Por eso mi oración, incluso de adoración, debe comenzar por el reconocimiento de mis faltas, fragilidades, torpezas, flaquezas y pecados. Y después que se reconoce lleno de esa gracia de Dios, entonces alaba al Señor, lo adora. Entonces es una oración que se va poniendo, se va nutriendo de lo esencial que da el Espíritu Santo. Jesús nos dice hoy: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Entonces mi oración debe hacerme capaz de entrar en el reino, pero para eso mi oración debe conocer el reino, debe caminar la senda que conduce al reino. ¿Y quién es el reino? Es Jesús. Que en este día seamos capaces de descubrir esa grandeza de la oración personal. Haz un ratico de oración hoy. Hoy por la mañana no tienes nada que hacer. Si tienes algo que hacer, hazlo por la tarde. Pero seguramente que en este confinamiento vas a tener tiempo de hacer un ratico de oración. Y que no sea una oración repetitiva solamente de lo que ya me sé. Rompe el frasco de tu pecho y busca a Jesús y dile lo que no te sabes, para que Él te guíe por sendas de justicia. Que así sea. Hacemos oración pidiéndole al Señor por nuestras necesidades y súplicas. Pidamos por la Iglesia para que, fiel a la palabra de Jesús, continúe proclamando su mensaje a todos los que la necesitan. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y sus intenciones para este mes de abril, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los que sufren, los presos, los enfermos, sobre todo los que están padeciendo ahora el coronavirus, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por las intenciones de esta Eucaristía, especialmente por el cumpleaños de Daniel Bayate y el padre Carlos Joel Borgos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Y por ti, por mí, que estamos en este camino de fe, para que aprendamos a nacer de nuevo de arriba, del Espíritu de Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu de Dios, ven a mi vida, derrama de tu gracia sobre mí, envía tu presencia aquí a mi lado, renuévame con tu Espíritu, Señor. Te entrego hoy mi vida, es toda tuya, está sedienta de tu amor y de tu paz. Hoy quiero contemplar tu hermosura, te necesito más que nunca, mucho más. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna
y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos tú y yo si nacemos del agua y del Espíritu, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. Amén. Los hebreos comieron el maná, pero tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, comida celestial,
sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recuerden hacer un ratico de oración hoy con esta palabra que hemos leído de Juan, el Evangelio de Juan 3, su conversación, la conversación de Jesús con Nicodemo. Y también desconecten la cabeza de las noticias, de las estadísticas, de los muertos, de los enfermos. Oigan música. Hoy es 20 de abril. Escuchen algo que les guste, algo como José José. Y me estarás llamando cada 20 de abril, ¿verdad? Para que su cabeza y su espíritu anden en sintonía con lo mejor de este mundo, con la gracia que el Señor pone a través de tantas maravillas en nuestra familia, a través de nosotros mismos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando mueras, ya no terte, ya no tema que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando un hombre a tu lado ya no sabe